Buenos días, 31 de enero, 10 de la mañana. Le habla el camarada Segundo Chirino. Bueno, muy contento, ¿no? Terminó la serie aquí venezolana, ganaron los Leones del Caracas a los Tiburones de La Guaira. Fue un final muy movido, pero al final se impusieron los Leones que van a la Serie del Caribe. Les decía yo a todos que nosotros estamos viendo pues las marchas que ayer se dieron en todo el país, los reclamos por mejorar los salarios, asimismo también lo que se está planteando a nivel de la reunión en Margarita entre la OIT, de cámaras y los representantes del gobierno nacional más la CTV. Esperemos que de ahí salga una buena propuesta para los venezolanos y las venezolanas en unos salarios justos, que lo veo muy difícil. Difícil porque el gobierno no va a ceder en esa propuesta, porque eso también va a incrementar los pasivos laborales de los trabajadores y además porque ellos alegan de que el país está quebrado, que el país está arruinado. Y además que son los compromisos que tienen ellos con las políticas del gobierno de los Estados Unidos, los acuerdos que están haciendo en el diálogo de México. Venezuela se ha venido derrumbando tristemente desde el punto de vista político. Yo les quiero decir a todos los venezolanos y venezolanas, a quienes estamos en estos grupos, que estos son ciclos históricos que se van dando en todos los países democráticos del mundo. Hay gobiernos que aguantan 10, 15, 20, 30 años. China aguantó ha aguantado con el sistema muchísimos años, pero ellos han tenido que ser implacables, revisar sus políticas económicas, sus políticas sociales. Es una población que tiene otra mentalidad, son 1.400 millones de habitantes, trabajan porque tienen que subsistir, tienen otro concepto de la vida. Nosotros los venezolanos y las venezolanas, desde chiquiticos nos dijeron que éramos el país más rico y millonario y así tenemos ese concepto, pero creemos que la riqueza está allí y por supuesto vino Chávez y la cuantificó, la dio a conocer que no lo sabíamos y ahora tenemos el mojón de que somos más millonarios pero no queremos trabajar. Y por otro lado tenemos el ladronismo político de tanto el gobierno como de la oposición. Estos ciclos históricos de los gobiernos va pasando por el desgaste que se va dando, que es un desgaste natural. Ya a Venezuela le tocó con este gobierno un desgaste de más de 25 años, donde el pueblo venezolano está pidiendo cambio, ya despertó, pues, despertamos todos y nos dimos cuenta que ese proyecto político no fue real. Si bien es cierto, tuvimos unos programas sociales, tuvimos atención por parte del presidente Chávez en siempre valorizar al trabajador venezolano con mejores salarios, con programas sociales, con políticas de vivienda, con políticas de salud, con políticas de todo tipo. Fue la gran diferencia con Nicolás Maduro y el país se ha venido deteriorando, destrozando por la inmensa corrupción. Sin embargo, también tenemos que decir que Chávez fue aprovechado en su nobleza como presidente, en su buen corazón, que quería ayudar a todos los países de Latinoamérica, quería ampliar su proyecto político y así lo fue haciendo, y empezó a caer entonces en manos de estos países como Ecuador, Nicaragua, Cuba, Argentina. Chávez les ayudó a salir de la crisis económica que estaban viviendo. Usted sabe que Argentina tuvo como 5 presidentes y no duraban ni un mes hasta que llegó Néstor Kirchner. Bueno, Kirchner enamoró a Chávez, desde el punto de vista se hicieron amigos, entonces vino Chávez que tenía unas buenas reservas económicas en el país, porque estaban las reservas petroleras en aumento en Venezuela, teníamos demasiado dinero, empezó a comprarle bonos de la deuda de Argentina. Empezó a querer ser Venezuela un país industrializado, un país desarrollado como China, que se puede dar el lujo de comprar la deuda a Estados Unidos o Rusia. Pero Venezuela no está para estarle comprando deudas a nadie. Venezuela que tiene que acumular riquezas para desarrollar y hacer una verdadera revolución industrial. Eso era lo que teníamos que hacer y no lo hizo. Empezó a comprar deudas a Argentina, deudas a Nicaragua, deudas a El Salvador, o deudas a Paraguay, deudas a Correa,
a Bolivia, y a todo el mundo empezó a comprarle deudas. Y eso se convirtió en una vulgar corrupción porque aquí había un control de cambio. Entonces, para tener esos bonos y poderlos colocar, entonces se les ocurrió la idea de hacer las facturas estructuradas o notas estructuradas y empezarlos a colocarlas en el exterior, donde cabalgaban con el diferencial del control cambiario y se están ricos y millonarios, y así aumentaron la corrupción. Gente que tuvo al lado de Chávez, como el Andrade, el Tuerto Andrade, la enfermera, Rafael Ramírez, y todos fueron cabalgando en una inmensa corrupción. Hasta Rodrigo Cabeza se metió en ese negocio. El propio Rodrigo, que era ministro también allí. Y así fueron cabalgando con la corrupción del país, gobierno y oposición. Eso tenemos que decirlo. No podemos regalarnos la vestidura nosotros porque somos, no, de Chávez vemos lo bueno, los programas sociales y la Constitución. Pero Chávez, en su ánimo de ayudar, lo metieron en tremendo despeñadero. Y el país lo entregaron con problemas graves, lo agarró Maduro y lo volvió más un desastre. Con la más corrupción, abandonando obras que había dejado Chávez allí, más de 247 obras, 246 obras, abandonadas, todas inconclusas, y esa inversión se perdió, y además de todo eso lo que ha venido pasando. Eso tenemos que decirlo. La corrupción acabó con estos gobiernos, acabó con los gobiernos. Hoy en día la gente ya no quiere creer ni en la oposición ni en el gobierno, porque la oposición, surge un Guaidó apoyado por los Estados Unidos, puesto por los Estados Unidos como lo van a poner ahora el candidato presidencial de la oposición, como lo dice Pompeo en su libro, y de paso que se roban los dineros del gobierno venezolano. Guaidó con su grupo de Leopoldo López, Capriles, Manuel Rosales, ahí está Manuel de gobernador y es un ladrón, y Monómero, Sigo, todo el mundo. Pero aparte que roban al gobierno venezolano, también roban al gobierno de los Estados Unidos, que dice que le dio más de $1.000 millones para ayudas humanitarias en Venezuela, y que en plena pandemia, con toda la muerte que teníamos, lo que menos hicieron fue ayudar a nadie. Porque no ayudaron absolutamente a nadie, a ningún venezolano, con esa plata que tenían de esa ayuda humanitaria. Se lo robaron. Son unos hijos de madre que deberían estar presos todos. Aquí tiene que llegar un gobierno bien arrecho, un presidente de la República, una presidenta que aplique por la Asamblea Nacional el ataque a la corrupción de forma frontal, que le quiten toda vaina y los metan presos para el coño. Así de simple, que le metan 30 años de cárcel. El día que aquí le metan 20 o 30 años de cárcel a un político cuello blanco de esos arrechos, la gente empieza aquí a recuperar la imagen del país. El país se empieza a arrumbar. Eso es lo que está pasando aquí en Venezuela. Por eso tenemos el gran desorden económico, político, tenemos la gran crisis, pésimos salarios, porque aquí lo que hubo es un gran saqueo y un gran robo en todos los extractos de la sociedad. Sectores económicos, sectores políticos, todo el mundo se metió en este verguero. Todo el mundo se metió aquí en el reparto. Los que no nos hemos metido somos el pueblo, que somos honestos, que vivimos todo el día a día de un salario, que trabajamos porque realmente con eso damos de comer a nuestras familias. Y estos somos los idealistas, estos somos los verdaderos que decimos y defendemos un proyecto socialista. Los otros defienden son su riqueza. Así que no nos reguemos la vestidura, que vienen cambios en este país, van a haber cambios en el Estado, cada vez se van a proyectar muchas más figuras políticas que puedan salir a levantar la voz con ejemplos, y por eso estamos nosotros batallando aquí en el Zulia. En el Zulia no se pueden votar por ladrones, y en el Zulia no se pueden apoyar a ladrones. El que está apoyando a ladrones acá como candidato a la gobernación realmente no tiene ningún grado de conciencia y quiere seguir más en lo mismo. Feliz día para todos. Feliz día para todos.